mejor la suerte. Comenzamos un nuevo capítulo de Compromiso Líder. Hoy, mobbing o acoso laboral, cuando nuestro lugar de trabajo se torna un infierno. Con ustedes, el conductor del programa, el doctor Víctor Hugo Brizuela. Ella es Eli Ocampo y la verdad que estamos en el medio de un puente entre una punta y la otra. No sabemos si hoy tenemos que enfrentarnos a un tema legal. Hoy estamos hablando de un tema médico por el daño, por el trauma que esta situación causa. No sabemos si estamos hoy fallándole a Dios con este tipo de encrucijada. Lo cierto es que, como dice el dicho, no le vamos a sacar la nalga a la jeringa y vamos a ir con el bisturí hasta el fondo. Capaz que en algún momento el tema de hoy te duele, te toca de cerca, porque estás de un lado o del otro del puente. Y en una de esas no tenés la menor idea de lo que vamos a hablar, pero te digo que va a ser muy interesante. Y para meternos en este tema que hoy va a tocar este compromiso líder, vamos a escuchar un testimonio. Ella es Patricia y nos cuenta qué es lo que ha sufrido a lo largo de su trabajo. Para conocer qué es el mobbing laboral, este es el testimonio de Patricia. Bueno, yo soy Patricia, yo trabajo en una universidad y el decano de esa facultad donde trabajo me desalojó mi oficina, me habían cambiado de lugar los muebles, ya mi oficina no era mi oficina y cuando voy a ver el lugar que me habían asignado, el nuevo lugar que me habían asignado, era una oficina, ¿no?, entre comillas, una de 3x3 sin ventana. Yo además trabajaba con 2 personas que después la sacaron de mi lugar porque lo que se busca es aislarme. Me dejan en una oficina vacía porque me sacan toda la documentación, se la dan a otra persona. Entonces me dejan sin trabajo, sin tareas. Estaba yo encerrada en una oficina vacía. No me venían a limpiar la oficina porque también habían ordenado que no se me limpiara la oficina. Ya empieza una tortura psicológica a partir de todos estos mecanismos que utilizan para, en realidad, para aniquilarte, porque lo que intentan hacer es que vos desaparezcas. Además empiezan a circular rumores, ¿no? Se empiezan a construir rumores sobre, por ejemplo, lo difícil que es trabajar con esta persona, porque es una persona conflictiva, porque pone palos en la rueda. Mis compañeros de trabajo empiezan a invisibilizarme, me dejan de saludar, algunos me saludaban pero con miedo, nadie se me acercaba, yo cada vez me notaba más sola. Mientras me pasaba esto tuve ataques de pánico, ataques de ira, imágenes suicidas, estuve con años de tratamiento psiquiátrico, y tenía ataques de ansiedad, hipervigilancia, porque todo el tiempo estaba vigilándome a ver si podía con esto, si no podía. Secuelas físicas, ¿no?, de tipo físico, como problemas gastrointestinales. Empecé con gastritis, con colon irritable, tengo alergias varias que me quedaron después como secuelas de esto, diabetes. Se me había ido la sonrisa, yo dejé de sonreír por mucho tiempo. Concretamente el mobbing se trata de eso, ¿no? Para resumirlo en unas palabras, violencia, tortura y muerte, porque lo que sufrimos es toda una tortura psicológica tremenda y bueno, y como no se ve, eso es lo que hace más difícil que las personas lo puedan comprender y hace mucho más difícil la empatía de los demás y bueno, no tenemos heridas visibles, ¿no? Porque lo que atentan es contra la psiquis. Un tremendo testimonio que nos va poniendo en pista para que naveguemos, para que decolemos o nos quedemos aquí. Y si alguno quiere sacarle el cuerpo a este tema, bueno, puede hacerlo. Pero me parece que se va poniendo tan interesante como duro a raíz del testimonio que hemos tenido recién.
Con estos invitados vamos a ir a charlando en Compromiso Líder del moving laboral. Licenciada Clarisa Boncini, psicóloga, especialista en traumas y daños psíquicos. Licenciada, muchas gracias por aceptar nuestro convite y por no sacarle el cuerpo al tema. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo, acérquese un poquito más al micrófono, cómo se presenta esto? ¿Cómo, a ver, cómo es la cosa? Bueno, el testimonio que pusieron recién es como un ejemplo tipo, ¿no? Sirve bien como para ir puntuando cómo se da el proceso y sobre todo cómo termina el testimonio. Básicamente el acoso laboral es una agresión y yo plantearía entenderlo así. Ajá. Es una agresión psicológica que no deja secuelas físicas y que tiene distintas formas de manifestarse. Pero es una agresión, lo tenemos que entender de esa manera. Yo por ahí trato de ir alternándolo con ejemplos físicos que ayuda a que se entienda el impacto que tiene en la psiquis, ¿no? Una agresión física nosotros podemos ver el efecto, una agresión psíquica nosotros no lo podemos ver, pero sí hay indicadores que dan cuenta de eso, ¿no es cierto? Y es una agresión. Viendo un poco de qué se trata, como solemos hacer cuando nos enteramos el tema a tratar, leíamos que el moving o acoso laboral afecta a un 15% de los trabajadores. Es una cifra, si esto es real, es una cifra alarmante. Sí. Licenciada. Sí, la verdad que yo he diagnosticado bastantes casos desde que empezamos a trabajar con esto en el estudio. Pasa que al tener en cuenta que se trata de una agresión, la agresión es algo que está en las personas, ¿no es cierto? Y al no haber quizás una legislación clara o no haber un borde claro de cómo se regula una agresión que no se puede ver, es difícil de frenar. Difícil de frenar porque es difícil para quien es agredido decir qué es lo que le pasa y poder poner un límite a la persona para que la deje de agredir. Y difícil de demostrar cómo eso sucede porque no se puede ver. Claro. No se puede ver hasta que la persona ya está enferma, ¿no? No se puede ver. En realidad después, en el relato que pasaron recién, ya empieza a haber despliegue de sintomatología, hay somatizaciones, hay ataques de pánico. O sea, hasta que ya no hay un efecto crónico no se puede ver. Pero lamentablemente se empieza a adjudicar que es por razones de la historia vital de esa persona absolutamente ajenas a lo que tuvo que ver con esa agresión. O sea, lamentablemente el sufrimiento de esa persona se convierte en una razón más para seguirla agrediendo. Ahora bien, ¿por qué acosa el que acosa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que lo mueve? A grandes rasgos, sí. Digamos, hay como tres componentes. Hay componentes de la empresa, hay componentes del acosador y hay componentes de la víctima, ¿no? Pero es la configuración de esas cosas y la combinación de todo eso lo que va a dar el resultado. Si nos detenemos solamente en el agresor, sin ser muy técnica, voy a tratar de explicar. Son personas inseguras, son personas temerosas, son personas que quizás no sean muy idóneas en lo que se desempeñan y tienen una clara conciencia de eso y no quieren ser descubiertos, porque si son descubiertos pierden su posición en la empresa o su sueldo o el prestigio que tengan hecho. Entonces, cualquier cosa que vaya a amenazar la aparición de eso, lo van a eliminar. Y si es la víctima sobre la que se localicen, va a ser la víctima. Que lo puede hacer desaparecer a él simplemente por ahí por ser más capaz. Licenciada, breve, antes de que pasemos a buscar el marco legal, ¿nos da un ejemplo? ¿Un ejemplo? ¿Cuál es la típica? ¿A qué te referías? ¿La típica agresión? ¿La típica víctima? ¿El típico agresor? Lo que nos permita entrarle al tema. Bueno, un ejemplo como para disparador, podemos poner un empleado siempre eficiente, que un día llega tarde y yo soy jefe nuevo. Ajá. Y necesito legitimar mi jefatura, entonces tengo que demostrar que puedo manejar al grupo. Si este empleado mío llega tarde, lo sanciono. Este empleado mío quizás me dice, mira, en realidad llegué 5 minutos tarde,
el reglamento establece que puedo llegar 15, me pone un poquito en falta respecto de si yo estoy dirigiendo bien o mal, y no me gusta a mí como empleador o como jefe eso, ¿no? Entonces, bueno, lo sanciono, pero ya a partir de ahí quizás empiece a revisar más minuciosamente cada uno de los movimientos que él hace, si rinde o no rinde, si habla mucho o habla poco, y quizás me parece que podría rendir un poquito más, entonces decido que su desempeño no está siendo tan bueno como antes, entonces lo cambio de lugar porque me parece que se está distrayendo, y empiezo a ponerle más tareas que a lo mejor él no puede responder, entonces eso me va a dar como resultado que, viste, vos no eras tan eficiente como creías. Empiezo a no asignarle tareas porque, viste, vos no eras eficiente, entonces mejor que no lo hagas. Cada vez empieza a tener menos sentido el lugar que ocupa el empleado en ese lugar. Los compañeros, por miedo que les pase lo mismo, capaz que dejan de hablarle y así se instala un proceso de acoso. No sé si con esto te estoy ejemplificando bien, ¿no? Y la víctima empieza a sentir que va a perder su puesto de trabajo, es lo primero que le preocupa, ¿no? Entonces intenta poder conservar su puesto de trabajo, que básicamente perder un empleo significa perder mi fuente para vivir, ¿no? Entonces la amenaza es la vida. Y después que tiene miedo de perder su puesto de trabajo, tiene miedo de no servir él para trabajar nunca más. Ella es la licenciada Clarisa Boncini, psicóloga, especialista en traumas y daños psíquicos. Y nos vamos a meter en el estudio jurídico. Nos vamos ahora con el abogado para que nos enmarque desde su especialidad este tema del acoso laboral. Doctor Nicolás Boncini, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Para lo que pueda servirle. ¿Qué hace entonces la ley o cómo ingresa a su consultorio este paciente, trabajador, acosado, le golpea la puerta y dice: hola, a mí me está pasando qué? Bueno, habitualmente las personas que llegan al estudio, consultorio sería el de la psicóloga, no saben bien qué les pasa, saben que se sienten muy mal, a veces están tristes, a veces están enojados, pero claramente tienen un conflicto con su trabajo, al cual no quieren ir más. Entonces buscan muchísimas veces alguna causa legal para evitar ese contacto con su trabajo. Ya una vez entrenado, he podido advertir que esta necesidad de no ir al trabajo tiene una causa detrás. Nadie quiere dejar de ir al trabajo si el trabajo es bueno, si es agradable, si es bien remunerado o suficientemente remunerado. Siempre hay un conflicto por detrás. Entonces, indagar cuál es el conflicto es un poco el ejercicio que como abogado trato de hacer, robando algunos elementos y algunas frases de psicología que pueda ir aprendiendo, pero cuando observo que hay una real resistencia y que esa resistencia tiene causas o una descripción de elementos comunes como lo que acaba de describir Clarisa, ya intuyo que es posible que sea una situación de maltrato laboral o de acoso. Esto de cambiarle las tareas, esto de ningunear el trabajo que viene haciendo, esto de él sentirse una persona muy eficiente y que trata todo el tiempo de hacer las cosas bien y que su jefe nunca le alcanza. Esta frustración que se torna una obsesión, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y el no entender por qué me pasa lo que me pasa, y al no entenderlo me siento tan mal y que me genera un nerviosismo enorme, es lo que yo, una vez que lo intuyo, trato de derivarlo a un psicólogo para que una vez que tenga ese respaldo, ese aporte, ese análisis científico que yo no puedo aportar, analizar qué se puede hacer concretamente con este caso. Siempre tratando de manejar qué es lo mejor que yo puedo recomendarle, porque muchísimas veces el mayor problema es la dependencia con el trabajo. Esto que dice Clarisa es la vida, es la forma de vivir. Entonces, no todos pueden soltar ese trabajo, entonces es una brasa caliente que no puedo soltar. A veces sí, a veces tienen alguna posibilidad, a veces
Si es una mujer y tiene un marido, el marido quizás pueda contenerlo económicamente y pueda dejar de trabajar. Quizás haya un empleador consciente de que no debería hacer eso y por ahí por un dependiente suyo es una situación que se escapa, pero esos son los menores de los casos. Lo necesario es cortar, esta siempre es mi recomendación, cortar este círculo vicioso, alertando primero al empleador de la situación que pasa, después continuar con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, el que se recomiende, pero iniciar uno, y después en una tercera etapa sí continuar con el proceso jurídico en caso de que se constate que haya efectivamente lesiones o que se deba solicitar un cambio de la asignación de tareas o del puesto de trabajo, porque evidentemente esa es la causa de su patología. Y si no ha llegado a tener una secuela muy grave, la va a tener, necesariamente la va a tener. Doctor, en alguna oportunidad usted puede girar una carta de documento al empleador alertándole o comunicándole esta situación. Tengo un empleado de vuestra empresa padeciendo esto, esto y esto, y de acuerdo a sus derechos esto, esto y esto, y rearmar el vínculo para bien. O cuando usted actúa ya es final, ya la cosa está podrida y hay que tratar de que las partes salgan indemnes. Yo creo que siempre hay que intentar pensar que las cosas pueden andar bien. Al menos uno tiene que intentarlo. Entonces, quizás sea cándido, pero es mi forma de ser. Entonces, la carta documento no deja de ser una comunicación, digamos, no debería ser considerado como algo agresivo, sino una comunicación fehaciente, no deja de ser eso. Pero lo ideal sería que lo pudiese hablar con su jefe o con su responsable de recursos humanos. Yo primero intento o aconsejo que hagan eso, que hablen y que le planteen lo que le pasa. Si es una empresa grande, seguramente tendrán un área de recursos humanos y que le planteen, mire, me está pasando esto, yo siento esto, estoy angustiado, yo quiero trabajar, pero quiero trabajar bien, necesito que me comprendan. Y si a su vez tenemos el soporte de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo que certifica un estado de salud X, bueno, comunicarle, mire, mi psicólogo, mi psiquiatra dice que a mí me pasa esto. Entonces, la carta documento o la comunicación tiene esa finalidad, transferir esa información que posiblemente el empleador desconozca. Hoy, en este compromiso líder muy especial, hablamos del acoso laboral. Y si nosotros les decimos que la próxima persona que ustedes van a escuchar es una figura de la radio, y si les decimos que la persona que va a hablar dentro de 30 segundos es el que hace el mejor programa de Radio Sucesos, y él va a presentar a la tercera invitada. Ya los conoces, ahora elegílos. URG Urgencias te da la bienvenida. En octubre, promo Bienvení 2x1. Se afilian 2 y paga 1. Compartí el cuidado que tu familia necesita. 0800 888 9490 o en www.urg.com.ar. URG Urgencias, una empresa del Grupo OSDE. Es nuestro querido Carlito Julio Carballo. Qué alegría y sorpresa de tenerte en este espacio, CJ. Yo cuando daban todos esos elogios pensaban que hablaban de Pablo Betiol, pero bueno, bienvenidos. Y, usted. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, es como difícil enmarcarse en este viaje que significa el mobbing. Tuve como contacto gracias a Eugenia, que es la mamá de una gran amiga mía, y su hermana, Rosario, fue una víctima clara y tenaz de este maldito síndrome. Básicamente, para hacerla muy corta, yo colaboro con la Fundación La Luciérnaga, y Rosario, la hermana de Euge, que está aquí con nosotros, me contactó para un evento solidario que uno de los beneficiarios iba a ser La Luciérnaga. Y ahí la conocí, una piba con un empuje, con una fuerza, con una garra tremenda. Y no fue imposible que no me enganchara en eso. Compartimos un evento que tenía como fin, conseguir una colonia de vacaciones para los chicos que venden esta fabulosa revista en las calles de la ciudad. Y después pasó un hecho luctuoso, trágico, y que no debería haber pasado, definitivamente, porque conocí a Rosario y no debería haber pasado. Y Eugenia es su hermana y
bueno, hablamos, es la mamá de Katy, que es una gran amiga mía, y bueno, me empezó a contar y dije, bueno, salió el tema de decir, bueno, hay que llevárselo al doctor Vichy porque sabiendo que tenía, ella me contactó si era posible de que esto tuviera, por así decirlo, difusión, y me pareció que el mejor lugar era hablarlo aquí, tratarlo aquí. Entonces por eso, bueno, actriz, filósofa, artista plástica, Eugenia Puccio, buen día. Hola, buen día, CJ. Buen día a todos, gracias. Bueno, contanos un poquito de Rosario, por favor. Sé que esto va a ser muy difícil. Recién lo escuchaba el doctor Boncini y decía, seré medio cándido por el tema de la carta documento. Y sí, yo creo que sí. Voy a hablar del caso de Rosario puntualmente. Por ejemplo, ella trabajaba en una empresa muy grande, una empresa provincial de acá de Córdoba, y uno de los hostigadores de ella, por ejemplo, en este caso, lo acaban de nombrar gerente de recursos humanos. O sea que si ella iba al gerente de recursos humanos, se iba a encontrar con este personaje. Otro de los hostigadores es el psicólogo de la empresa. Bueno, Rosario hace muchos años ya venía padeciendo este acoso en su trabajo, pero no lo tenía muy identificado. En el último tiempo la cosa se puso mucho más encarnizada, y esta estrategia final y fatal que fue, vos te estás refiriendo al tema de la Luciérnaga, donde te contacta a vos, CJ, ella le proponen que presente un proyecto solidario. Conociéndola, sabían que esto era una debilidad, pero la Roa, este era un sueño. Ella presenta el proyecto y el gerente le dice, dale para adelante, vos sos mi alfil, o sea, le ensalza. La Roma escribía en ese momento, me dice, Euge, yo siento que esto es un sueño, trabajar desde la pasión, lo siento como un premio, estaba fascinada. A mí me parecía que el tiempo que le habían dado para hacer eso era corto, me parecía que era muy difícil que lo logre, pero ella era muy capaz, tenía mucho empuje, lograba lo que quería, caía bien a todo el mundo, una persona alegre, solidaria, enamorada de la gente. Y bueno, se puso a laburar como loca y iba a llegar a tiempo a hacer el evento. Un día llega, contenta como estaba, llega a su lugar de trabajo y se encuentra con que no tenía el escritorio. En su lugar estaba sentado un chico que hasta el día anterior estaba en la mesa de entrada. Esta no era la primera vez que a Rosario le pasaba una cosa así en la empresa, ya le había pasado con anterioridad. Incluso le habían cambiado a asesoría letrada en algún momento, y ahí tenía una hostigadora tremenda, pero identificable por lo burda, y eso fue para ella más fácil. O sea, sintió que esta persona le limaba la cabeza y logró salir de ese lugar. Esto último fue mucho más perverso y con mucha hipocresía y muchos dobles mensajes. Entonces, cuando la Ro llega y ve que se encuentra sin sus cosas, dice, bueno, no me voy a poner mal porque estamos a poco tiempo del evento, y sigue dándole para adelante, pero cuando va a hablar con este gerente para que le dé la plata para pagarle a alguna gente que ya estaba trabajando en el proyecto y que era ajena a la empresa, por ejemplo, una fotógrafa, el tipo le dice que no hay nada de plata para eso, y o sea, le tira todo para abajo. Le habían liberado el horario y todo eso está asentado, digamos, en papeles de la empresa, y de golpe le tiran todo para atrás. Y ella se desespera porque su compromiso con los chicos, porque con la gente, o sea, se desespera y se va a hablar llorando, sin saber ya para dónde caminar, se va a hablar con un amigo de ella que le propone hablar con un abogado, amigo también. Así presenta la Ro un expediente donde da cuenta de toda esta situación, donde le dejan sin escritorio, sin elementos de trabajo y deambulando sin saber qué hacer por la empresa. Con sus últimas energías hace el ciclo para la Luciérnaga, entre amigos y con amigos, sobre sus espaldas, digamos, y con la solidaridad de la Susi Lescano, de la empleada de su casa que le hace las empanadas, de CJ que conduce el ciclo, qué sé yo. Y cuando termina esto, donde puede juntar unos pesitos, por supuesto, nada que ver con lo que ella se había imaginado, que era un proyecto en el tiempo y sostenido, un sueño. Después de esto ya se siente muy mal y en el trabajo le dicen que habiendo sucedido lo que ha sucedido no puede seguir en su puesto de trabajo y lo trasladan a una escuelita que tiene la empresa en Villa Belgrano. Allí la reciben con una asamblea los compañeros,
Entre otras cosas, la asamblea se hacía por desacuerdo con el ingreso de ella a este lugar. Le dicen, esto se lo transmite un sindicalista a ella y le dice, no quieren que entres porque no quieren descartes y problemas, sino gente que ellos necesitan. Ella pide entrar a la asamblea y explicarle a sus compañeros que no sabía, que no les habían avisado, que ella iba a ingresar, pide disculpas por las formas, finalmente la aceptan. Y entra a esa escuelita que fue el lugar del terror, donde tenía una compañera que también, o sea, sigue, la cosa nunca para, ¿no? Ahí tiene una compañera que estando ya ella con una depresión muy grande, le decía, te lo tenés las raíces desteñidas, no entendiste nada, ya te expliqué, pero así. Bueno, se le reían, la llevaban hasta el centro en un auto, por ejemplo, y la tenían encerrada todo el día adentro del auto, y ahí tenía que escuchar, ella hablaba por teléfono para avisar que la busquen, por favor, o que la esperen, porque no podía ni manejar, y cuando lo hablaba mi cuñado se le reían, la cargaban, hola, Gush, Gush, o sea, la jorobaban, le decían, ¿de qué te quejas si no laburaste en todo el año? Bueno, durante ese tiempo Rosario va pidiendo licencias que le dan a cuentagotas, y ella, la peor situación la tiene que sufrir cada vez que va al lugar a ver al psicólogo de la empresa. La obligaban a ir a veces 2 veces por semana, teniendo la licencia, le daban la licencia a cuentagotas, la amenazaban con que iba a perder el trabajo. La última vez que fue, este tipo, que siempre tenía una actitud dual, que nos llegó a engañar, digamos, los familiares y a ponernos en contra de Rosario en algún punto, porque él nos decía que él la quería cuidar, que le estaba haciendo un favor, que él pensaba en ella. Él llamó incluso a la terapeuta de Rosario diciendo que Rosario tenía un cargo político y que iba a perder su trabajo si no volvía a trabajar. También se ocupó de llamarla a mi hermana para decirle que vaya a hablar ella, porque cuando yo la acompañaba a Rosario parecía que yo me identificaba con ella. Entonces fue mi hermana, cuando llegó mi hermana, el tipo dijo que no la había llamado, bueno, todo. Y ahí, empezó a hablar también mal de Rosario, ya sabemos que ella no puede hacer nada sola, que bla, bla, bla. La cuestión es que la última vez que va Rosario ahí, este hombre le dice que le haría que ella vaya a trabajar, que no importa, que no haga nada, como si le estuviese haciendo un favor, ¿no? Que cumpla el horario y que no haga nada. O sea, básicamente era la situación de tortura que quería mantener, porque a Rosario lo que le hicieron fue como cuando te agarra una patota, porque fue entre varios, y te cagan a trompadas, pero una vez que estás en el piso te siguen pegando en la cabeza. Bueno, esa fue la situación. Bueno, un testimonio por demás duro y, insisto, habiendo conocido la luz y la luminosidad de esta persona, es como triste el saldo, y no tenerla más entre nosotros compartiendo tiempo y espacio es realmente algo que me parte el corazón. ¿Cómo seguimos, doctor Vichy? Continuamos en Compromiso Líder. Recuerden mandar sus mensajes al 153-506-360 o comunicarse al 460-1010. Estamos sorteando una balanza. En este especial de Compromiso Líder, el acoso laboral, cuando nuestro lugar de trabajo se torna un infierno. Estamos con la licenciada Clarisa Boncini, psicóloga, especialista en traumas y daños psíquicos. Estamos con el doctor Nicolás Boncini, abogado, especialista en este tema de aspecto laboral. Y estamos con Eugenia, que es representante de la agrupación de las víctimas del mobbing o acoso laboral. Y no podemos dejar de señalar que nos ha conmovido profundamente su historia. Porque todo lo que comenzó con un destrato, se hizo maltrato, se hizo acoso, y finalmente su hermana se murió. ¿Quiere decir, se suicidó? ¿Quiere decir, no está más? A ver, a la familia de esta
Euge y le falta para siempre un representante. ¿Cómo se pudo haber evitado? ¿Cómo pudo el hombre, la ley, la psicología, que fuera un hermano y le aplicara un cross de derecha en la mandíbula al acosador? A ver, licenciada Boncini, doctor Boncini, querida Eugenia, CJ, alguien que comience a decirnos cómo pudimos haber evitado esto. Por favor. Yo creo que primero... Es la licenciada Clarisa Boncini. Con un adecuado diagnóstico, por lo que escuchábamos en los testimonios, a quien padece de esto le cuesta mucho dar cuenta de qué es lo que le pasa. Lo traslado a un ejemplo físico. Si a un empleado se le cae un pedazo de techo en su trabajo, va al médico, eso tiene una consecuencia y seguramente la RT o a quien le corresponde la higiene y seguridad laboral va a decir ese techo hay que arreglarlo y si no esta persona no puede trabajar acá. Cuando hay un padecimiento psíquico sería algo parecido, ¿no? Un adecuado diagnóstico de lo que a ella le estaba sucediendo, por qué le estaba sucediendo y al estarle sucediendo en su lugar de trabajo, bueno, reclamar en el lugar de trabajo que las condiciones sean acordes para que ella pueda seguir trabajando en un ambiente sano para su psiquis. Intervinieron muchos médicos en esta historia que acabamos de escuchar, intervinieron psicólogos, hubo carpetas médicas, o sea, aquí no faltó. Sí, pero no Cuando hubo digo un diagnóstico de mobbing. Ella es Eugenia. Sí. No sabíamos de la existencia de este flagelo, no conocíamos, y por eso yo creo que para prevenir, lo más importante, una de las cosas más importantes es lo que estamos haciendo hoy acá, es difundir y que la gente sepa que esto ocurre y que el que está padeciendo sepa identificar de dónde vienen las balas y que esto ocurre, porque es muy confuso, porque la situación en la que ellos se encuentran es de mucha confusión. Ellos se sienten, lo que me pasaba con la Ro es que ella decía, tengo miedo de perder el trabajo. ¿Y nosotros qué le decíamos? Porque nosotros no entendíamos que esto venía en la empresa. Decíamos, ¿cómo vas a perder el trabajo, Rosario? Es imposible. Vos vas a tener tu carpeta, porque no sabíamos que era consecuencia de esto. Esto, al final, recién pudimos llegar a darnos cuenta de dónde venían las balas. Pero no lo sabíamos, entonces no había un diagnóstico. Y al no saber eso, entonces esa persona se siente mal, se siente culpable, se siente avergonzada, siente que no puede con nada, absolutamente, y no puede identificar porque además el entorno se niega a creer que una cosa así puede llegar a terminar de esta manera y puede afectarte de semejante manera. Si no sabemos esto, si no difundimos qué es el mobbing, esto va a seguir ocurriendo. Enseguida, Euge, queremos que hablemos del entorno. Porque dentro del entorno está la familia. Y nunca va a faltar un estúpido que te pregunte, che, ¿y no estaba en el lugar equivocado? Che, ella no era para ese laburo, ¿eh? Sí, es que justamente esas son las cosas que hemos escuchado de compañeros de trabajo, incluso de ella, que no de frente, porque estos tienen miedo, porque no hablan, porque están amedrentados, y yo creo que en un punto tienen razón en tener miedo porque estamos hablando de asesinos. O sea, que gente que se entera que esta gente habla, van a ir por ellos. Es así. Pero por otro lado, es imposible que esto suceda si no hay esa red, digamos, de cómplices, entre comillas, o de gente, testigos mudos, ¿no? Que no son capaces de dar la cara, aunque da miedo, pero hay que dar la cara, porque si no esto así como fue la RO, hubo otros antes y va a haber otros después. ¿Qué edad tenía Rosario? 44 años. Y cuando ella entró a trabajar en esta empresa hace 10 años, abrió los ojos grandes y me dijo, esto es un nido de víboras, acá mucha gente se suicida. Yo creo que en algún punto ella tuvo como esa sensación, la vio sin verla, pero sintió algo, porque esas fueron sus palabras cuando entró a trabajar esa empresa. Doctor Boncini, es hora de que actúe usted o que sí ponga la ley. Esto no puede ocurrir, no debe ocurrir. La primera pregunta, ¿cómo lo podríamos haber evitado? Bueno, para ordenarnos. Sí, señor. Las leyes no hacen más que regular conductas deseables y reprimir conductas que no son deseables. Es decir, nosotros en sociedad
decimos, vamos a favorecer que las personas nos desenvolvamos de tal manera y no queremos que nos desenvolvamos de tal otra. No queremos que nos maten, no queremos recibir agresiones, tenemos que actuar de buena fe, etcétera, etcétera. Y así con todas las instituciones. En el ambiente de trabajo existe una regulación. Y dice uno tiene que ser un buen empleador, y cómo debe ser un buen empleador, y también dice cómo uno debe ser un buen trabajador, y si mantiene cada una de esas pautas de conducta, todo debería desenvolverse como la sociedad quiere que sea. El problema es cuando advertimos fenómenos no deseados por lo que fue la intención de la norma. Es decir, acá vemos consecuencias no deseadas, pese a que tenemos una normativa que debería alcanzarnos. ¿Y por qué pasa esto? Porque evidentemente el mobbing es una estrategia para evadir lo que la conducta o la conducta que no es marcada por la ley. Es decir, si tenemos normas que nos dicen no debes dañar a otro, ¿cómo es que efectivamente se dañó, en este caso, a la hermana de Eugenia? ¿Por qué pasó? ¿Qué debería haber hecho nuestro sistema judicial? ¿Qué es lo que debería haber hecho? ¿Cómo podríamos haberlo evitado con las normas que tenemos? Evidentemente que acá lo que yo advierto es un problema de ignorancia en cuanto a la percepción de este fenómeno. Estamos hablando de desconocimiento por parte de empleadores, por parte de trabajadores, por parte de sindicalistas, por parte de jueces, por parte de funcionarios que deberían, o al menos deberíamos intentar que lo sepan, por eso me parece brillante la iniciativa de Eugenia, en cuanto a visibilizar el fenómeno. Es una moderna forma de lastimar, es una moderna forma de agredir el mobbing. Antes nos golpeábamos, nos agredíamos a los golpes. Ahora lo hacemos de una manera mucho más sutil, que no es visible, porque la norma no me lo permite. Entonces, la estrategia para evitar las consecuencias es utilizar un maltrato psicológico. ¿Y cuál es la finalidad? Se dice que la finalidad primera del mobbing es la de que la persona, la víctima, se vaya de la empresa. Como no lo puedo hacer con las normas que tengo disponibles, porque si no lo tengo que indemnizar, para evitar ese costo de la indemnización, lo empujo. De ahí viene el término mobbing, de acosar, de empujar, de asediar. Quiero que se vaya, pero yo no lo puedo tocar. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, esa estrategia evidentemente es pergeñada por alguien que tiene una capacidad macabra para instrumentarlo. No todos tenemos esa insensibilidad, ¿sí?, que es la que los psicólogos saben detectar, quienes tienen esa insensibilidad para con sus congéneres. Entonces, lo importante, a mi modo de ver, y conociendo más o menos el entramado normativo que tenemos, es alertar qué es lo que está pasando. Como los teros, gritar, graznar, decir, estoy padeciendo tal agresión. Aunque no se vea, lo sufro. ¿A quién? A mi jefe, a mis compañeros, al abogado, al psicólogo, al médico, al que sea, pero gritarlo. Después, tratar que entiendan cómo se puede evitar que me sigan agrediendo, como pasaría si me agrediesen físicamente. Miren, me están pegando todos los días. Bueno, me están agrediendo psicológicamente todos los días. Paren esta agresión para que no me genere una incapacidad muy grande, y en este caso, que es dramático, es terminar, digamos, con la propia existencia. Entonces, creo que los mecanismos que deberíamos tratar de aceitar es, primero, formarnos e informarnos, o informarnos para después formarnos, y en segundo lugar, ser conscientes que tenemos que llamar la atención, hacernos visibles respecto de esto. Cuando uno llega a la etapa judicial ya es el final, ya es, al menos como está diseñado nuestro sistema normativo y judicial, es ya atacar las consecuencias. Ya ha habido una lesión, ya ha habido algo que resarcir. Yo sé mucho más de esta parte, claro. ¿Sí? Posiblemente usted como médico, Clarice y más, puedan trabajar mucho más de lo preventivo. Pero sin duda que mi aporte desde lo jurídico, de mi conocimiento jurídico, debería ser trabajar por una normativa que deberíamos discutir entre todos para prevenir los daños y no para repararlos. ¿Sí? Doctor, y en tribunales actualmente hay muchas causas como estas dando vueltas. Sí, se nota un incremento a medida que se van haciendo más avesados los abogados, a medida que los jueces van mostrando permeabilidad. Incluso hay reclamos ante las RT, que si bien está muy discutido si lo deben cubrir o no lo deben cubrir, los jueces favorecen que alguien deba resarcir esto.
Creo que ahora es auspicioso que la justicia penal haya puesto el foco en esto. Se ha logrado en un caso que, bueno, yo lo llevé en el estudio y el doctor Despuy lo llevó en sede penal. La clienta Alicia Moyano ha estado en los medios recientemente. Se logró la primera imputación a nivel nacional respecto de una agresión que sufrió una víctima y respecto a los agresores. Se imputó penalmente a los agresores. Y lo trascendente de esto es que se hizo visible el entramado en cuanto a que el único imputado no ha sido el agresor, sino también el jefe de la organización que propició que hubiese un agresor que maltrataba a las personas. Es decir, una responsabilidad más de tipo indirecta, pero que, bueno, mediatamente, a través de un dependiente, favoreció una situación de maltrato. Qué bueno que podamos hablarlo, ¿no? Tratando de buscarle una arista positiva o vivificante a una situación tan dura como la que estamos charlando hoy, que exista una empresa como Farmacias Líder y que exista una radio como Las Sucesos capaz de tener el tiempo en el horario más caro de la radiofonía, que es sobre el mediodía del día sábado, el día de mayor encendido de radio en nuestra Córdoba, para hablar de estos temas que duelen, hablar de temas que joden, pero me parece que es nuestra responsabilidad asumirnos en el compromiso líder y de Sucesos de traer estos temas, aunque sean espinosos, aunque a nosotros nos cueste el lunes la pauta de alguna empresa provincial. Mira, macho, acá hay una familia que le costó la vida. Así que con la pauta nuestra podés hacer lo que se te dé la gana. Euge, familiar de víctimas de mobbing. Si recién prendés la radio, hace unos instantes nos contó una historia tremenda de padecimientos de su hermana, que finalmente terminó con la vida de su familiar. Entonces, a ella es la que primero la miramos y le dijimos, che, pero ¿por qué tu hermano no se fue a la M de la empresa cuando sentía el maltrato y esto que la movían de un lado para el otro y para allá y le cambiaban la jornada y el distrato psicológico y el silencio de sus compañeros? Y porque ella estaba llena de sueños, dice. Y ella había advertido años atrás que entré a una empresa donde hay gente que se suicida. ¡Wow! ¿Cuántos por qué, Euge, no? Sí, recién de vuelta, escuchándolo al doctor Boncini, estaba pensando en esto, ¿no? Hay mucha hipocresía en este fenómeno, mucha perversidad y mucha hipocresía. Por ejemplo, la empresa esta en la que trabajaba Rosario, hace como 3 años, participó de unas jornadas por el trabajo digno sin violencia laboral. Que esas jornadas las organizaba la Oficina de Violencia Laboral de la Nación. Patricia Sanz es quien está a cargo de eso y con ella me he comunicado varias veces yo y ha sido muy cálida conmigo. Ahora, para que se den cuenta de la hipocresía y de la perversidad, este psicólogo, que yo les digo que fue el que les terminó de dar las patadas a la roca cuando estaba en el suelo, presentó un trabajo digno de elogio en esas jornadas. Entonces, sabemos que estamos hablando de gente que sabe lo que hace, que sabe las consecuencias que tiene lo que está haciendo y que lo sigue haciendo. O sea, es diabólico. ¿Esto diabólico. ¿Esto continúa? ¿Con otras dependientes de la empresa? Por supuesto. Bueno, yo en el grupo que nosotros tenemos una compañera que es también de la misma empresa, y en esa empresa también hay millones. Es una empresa muy grande que tiene muchos empleados. Muchos de esos empleados deben estar padeciendo esto mismo en este momento. Muchos que nadie sabe, porque como los recluyen algunos en algunas oficinas donde no tienen acceso a nadie los ve, nadie sabe. Como contaba Patricia, el primer testimonio, Patricia sí. La ubico porque también es parte de nuestro grupo y es realmente una sobreviviente y da gusto hablar con ella porque hay otra cosa muy importante. Quienes más saben de este tema son las víctimas sobrevivientes, porque ellas han tenido que
pasearse por los psicólogos que no saben del tema, los abogados que tampoco saben del tema. En este caso, por suerte, tenemos acá dos especialistas, pero esto no es normal. O sea, la mayoría de los psicólogos no saben del tema y los abogados tampoco. Entonces, y hay un vacío legal al respecto. Pero no sé ya a dónde iba, me perdí. ¿Por qué hablabas del silencio de los... bueno, que Patricia, por ejemplo, cuando ella contaba... De los compañeros, sí. Y que de esto hoy hablan los sobrevivientes. Sí, y me refería, me acordé de Patricia, porque ella cuenta que la trasladaron a una oficina de 3x3 sin ventanas. Ustedes, cuando ella les dice eso, igual que cuando me lo contó a mí, no llegan a dimensionar realmente lo que era ese espacio. Yo he visto filmaciones del espacio a donde la trasladaron a Patricia y se dice, en estos términos, a veces que frisan a los empleados. Bueno, a Patricia la trasladaron a un freezer, porque esa cucha de 3x3 estaba toda forrada de papel plateado. Era como estar metido adentro de un freezer, era como estar en la morgue. Era espantoso. O sea, yo tengo las filmaciones de ese espacio y uno no puede creer, o sea, no te entra en la cabeza. Doctor Boncini, por favor. Sí. Bueno, obviamente que esto es muy rico y a partir de la idea de uno se van despertando otras cosas que me gustaría decir. Es importante, y creo que esta difusión lo va a lograr, en esto que planteaba, es una estrategia perversa que tiene una finalidad. También es importante que el perverso sepa ahora que esto se puede visibilizar. Es decir, su estrategia ya ha sido descifrada. Un psicólogo, un psiquiatra, lo puede diagnosticar, un abogado lo puede plasmar, lo puede denunciar y también lo puede probar. Y a partir de esas pruebas y a partir de esa recopilación de información, un juez lo va a juzgar. Y no solo un juez laboral o un juez civil lo va a juzgar un juez penal. Y va a tener una imputación penal y una condena penal en la cual puede terminar preso. Entonces, a partir de que magnificamos que esto tiene o puede tener consecuencias, creo que va a inhibir a muchos de que aquellos que se desenvuelven de esta manera o dueños de empresas que les parece un fenómeno aislado al cual no le tiene que dar trascendencia, creo que lo que les va a despertar es un llamado de atención en cuanto a que como estrategia va a fracasar. Moving o acoso laboral, cuando nuestro trabajo se convierte en un infierno. ¿Les parece que aprovechemos la media hora que nos queda para sembrar y para que el año que viene o cuando haga falta encontrarnos nuevamente, vengamos aquí para cronicar flores, aunque sea para llevarle a Rosario o a tantos otros que han padecido y padecen este tema? En el próximo bloque vamos a tratar de construir, vamos a tratar de traerla a la esperanza, a la información, al conocimiento. Y vamos a hablar, porque para eso somos radio, carajo. Y para eso tenemos una empresa que nos apoya, como Farmacias Líder. Mobbing o acoso laboral, cuando nuestro lugar de trabajo se torna un infierno. Y estamos con especialistas desde la psicología, desde el derecho laboral, y estamos con una representante de la agrupación de víctimas a quien, iba a decir, se le murió una hermana. ¿Cómo calificás vos? ¿Cómo decís yo soy familiar de una chica que? No quiero tener prurito en decirle que la Rosa se suicidó, digamos. Creo que en este caso más que, o sea, fue empujada a eso, ¿no? Le hicieron la vida imposible, literalmente, o sea, y le hicieron la vida imposible. O sea, una persona que amaba la vida, que era muy alegre, que jamás hubiese hecho eso si no hubiese sido realmente empujada, puesta entre la espada y la pared, y enloquecida, ¿no? Porque esto enloquece. A mí me toca ver esto desde el punto de vista del empleador. Y seguramente la gente de Líder que escucha este programa también quiere saber, y mucho director de personal encargado de los agentes de trabajo
queremos saber cómo prevenirlo, cómo saber si estamos haciendo las cosas bien, cuánto hay de magnificencia de esto, de sobreactuación, y es un problema directo con el empleado que se quiere ir, que no le gusta mi cara, que no le gusta lo que le pago, que no le gusta el trabajo ni el horario, y va a buscar de alguna manera salirse del lugar y salirse con una indemnización. Licenciada Boncini. Sí, primero que estas cosas se pueden diagnosticar. O sea, es fácil identificar. Fácil, bueno, para quien esté formado y tenga las herramientas, se diagnostica. Se puede diagnosticar quién está padeciendo una agresión psicológica y quién no está padeciendo una agresión psicológica. Y se puede identificar quién es capaz de ejercer una agresión psicológica y quién no. Por ahí se habla de psicópatas y perversos. Yo no quiero ponerme muy técnica para que no complicarlo. Digo, no hace falta que haya una patología tan aguda o tan específica para que alguien sea capaz de agredir. Puede tener rasgos simplemente. Entonces, pero son claramente evidenciables. Y si hace un adecuado diagnóstico de qué es lo que sucedió, de si estamos hablando de un conflicto o de un proceso de agresión, que básicamente es lo que diferencia un problema laboral de mobbing. Un problema laboral es, no me gusta el horario que me diste, me quiero ir, en todo caso, ¿no? Correcto. El mobbing es, no me gusta que me desafíes porque yo soy un jefe nuevito y no tengo mucho de dónde sostenerme, entonces te voy a agredir, ¿sí? El desencadenante puede ser porque te quise cambiar el horario, pero son intencionalidades distintas, son cursos distintos que sigue la agresión. Uno puede estar en un mal día y enojarse con un empleado y gritar, pero después la cosa vuelve a ser como siempre. En un proceso de agresión no es así. Se puede diagnosticar, no es una cosa que no se pueda probar, que no se pueda objetivar. La psicología es ciencia ya de hace mucho, así que los procesos psíquicos son objetivables y se pueden determinar. Entonces, más allá de que las agresiones sean en principio y aisladamente inocentes, es decir, me cambió el horario, bueno, pero uno en el trabajo puede cambiar el horario, o no me invitaron a una reunión, o no me pasan los llamados, que si yo lo tomo aislado no significa nada, como una que yo te pinche con una lapicera, ¿sí? Seguramente vos no me vas a ir a denunciar penalmente si yo te pincho con una lapicera. Ahora, si yo lo hago repetido en el tiempo y muchas veces, eso sí me produce un daño, hasta que te pinche con una lapicera. Nos decía recién Eugenia que el agredido, el acosado, tiene como una visión tubular y es tan víctima que no entiende los alcances de lo que le está pasando. Lo que pasa es que la agresión lleva a debilitar así como una agresión física hace que tu cuerpo deje de funcionar, digamos, o lo lastima tanto que ya no puede responder. En lo psíquico ocurre lo mismo. Entonces hay tanta agresión y hasta por supervivencia la persona tiene que decidir algunas veces entre una muerte y otra. O desaparezco yo, ¿sí?, o desaparece la agresión. No tengo fuerzas para hacer para que desaparezca la agresión, porque se van quedando sin herramientas, porque no tienen cómo defenderse. Y empiezan a dudar de si ellas están bien o están mal, empiezan a dudar si no serán realmente ellas el problema, empiezan a sentir que no sirven para nada, porque si en realidad no está pasando nada, ¿por qué no rinden el trabajo? ¿Por qué nadie lo entiende? ¿Por qué no sirvo? Y elegir entre me privo de mi alimento o desaparezco. Sí, me acordé de una vez que la Rom me mandó un mensaje y me dice, Euge, ya no duermo, no como, no vivo, no muero. El que me quiso matar ya me mató. Ella ya se sentía muerta en vida. Sí. Era así, o sea, realmente no ven salida porque es parte de la enfermedad, es eso, el mobbing significa acorralar. Es de ponerte entre la espada y la pared y no encontrar salida. Y bueno, eso fue lo que le pasó a la Ro, por eso no se van del trabajo. Y esto lo veo no solamente en ella, sino en las otras chicas que están en el grupo,
que uno de afuera dice, pero buscate otro trabajo. Primero, no están en condiciones de encontrar ningún otro trabajo, porque están minadas. Entonces, saldrían a buscar trabajo, no encontrarían ningún trabajo, porque hace meses que están... bueno, a Rosario lo más grave que le pasó es que no pudo dormir nunca más, con pastillas de las que te imagines, con los distintos tratamientos, no hubo forma de que ella recupere su sueño, o sea que estuvo 7 meses sin dormir. Y yendo a trabajar, en el último mes se quedó a vivir en casa. Mirá la locura en la que caímos todos, ¿no? Porque yo le llevaba al trabajo. Así, ¿cómo iba a trabajar en esas condiciones? Se había golpeado una noche porque tuvo como una especie de convulsión o algo así, y al otro día fue a trabajar sin dormir, golpeada. Bueno, entonces, esa es la explicación. Ellos no se van de ahí porque están absolutamente destruidos. La familia, de golpe, tampoco es tan fácil. ¿Qué haríamos? ¿Encerrarla? Decirle, no vas a trabajar, internarla. Hubiese sido, pensamos hoy, internarla, aunque a veces los psicólogos dicen, no, quédense tranquilos, que no es que si lo hubiesen internado tal vez hubiese pasado lo mismo. Uno realmente se encuentra con una cuestión muy urgente sin saber para dónde correr. Por eso lo que yo creo que es esto que estamos haciendo hoy acá, es lo que tenemos que hacer, es gritar a los 4 vientos que el mobbing existe, que acá está lleno de lugares donde esto se practica y es el modus operandi para sacarse la gente de encima y para meter a los amigos. Entonces, creo que este es un buen paso. O sea, estamos haciendo algo que yo siempre digo, la roba dar luz, y creo que le está dando. Doctor Boncini, necesito que sembremos, por favor. Sí, por favor. Sí, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos el fenómeno, ya sabemos que esto pasa, ya sabemos las consecuencias que genera. Entonces, ¿cómo hacer para que mejorar el lugar donde estamos? Yo me puedo asesorar y asesoro tanto a un trabajador víctima como a un empresario o a un empleador simple que se le pueden estar presentando este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo canalizarla? Bueno, también tiene todas las herramientas. Entonces, ver bien cuáles son las personas que voy a poner como jefe de otras, cuál va a ser la designación y cuál es la importancia que le voy a dar al tratamiento que va a realizar sobre sus dependientes. No cualquiera puede ser jefe, tiene que tener una madurez y una responsabilidad diferente. Entonces ahora, cuando este empresario o esta actividad que desarrolla, que a lo mejor sea de ventas, bueno, voy a tener que pensar y voy a tener que tratar de que la venta no se logre a partir de la presión encarnizada, sino a partir de la motivación y que seguramente será mucho más efectiva. Tratar de construir un círculo virtuoso y que no sea el método más efectista al corto plazo, porque si yo al mediano plazo voy a tener una organización enferma, un ambiente de trabajo enfermo, en el que la gente no quiere venir, seguramente estoy minando la propia estructura de empresa. Si yo, funcionario público, si yo juez, si yo, en cada uno de los roles que estamos cubriendo, diseñamos y discutimos cuál es el modelo social, cuál es el modelo de empresa, cuál es el modelo de relaciones en el ámbito del trabajo que quiero, seguramente vamos a construir mejores herramientas. Entonces, yo propongo un ambiente de trabajo en el que todos podamos expresarnos y todos podamos ser receptivos con las necesidades del otro. Yo, empleador, escucho que mi empleado tiene este problema, lo voy a abordar. Si tiene un problema psicológico, voy a designar un psicólogo para que me informe, para que lo ayude, para que lo contenga. Si tiene un problema en las formas, porque la rigurosidad de un empleador no significa mobbing, como lo dijo Clarisa, pero a lo mejor puede desentrañar el día de mañana un conflicto. Entonces, ¿por qué no cambiarlo de lugar? ¿Por qué no ponerlo en un lugar que se sienta más confortable? ¿Por qué no atender esas necesidades que pueden ser tan sencillas, pero que pueden hacer que el espacio sea agradable? Porque una persona está muchísimas más horas al día en el trabajo que en su casa, con su hijo, con su esposa. Entonces, creo que la apuesta sería un poco a esa, al menos desde mi rol, no como abogado, sino como ciudadano. Correcto. Y sí me parece muy importante también que seamos conscientes que como compañeros de una persona que puede estar siendo víctima, podemos ayudar un montón. En esto, como en tantos casos que ha vivido en la historia nuestra, el silencio es un cómplice sumamente dañino. Entonces, lo que le está pasando a él me va a pasar el día de mañana a mí. Seamos solidarios, seamos conscientes, busquémosle la vuelta. Si estamos todos trabajando sobre el mismo objetivo, seguramente esa víctima que se siente absolutamente sola, y esto es
devastador el sentirse solo, el tocar cada una de las puertas y que nadie me abra, es lo más traumatizante. Entonces, sí, a esa persona que toca mi puerta, yo le abro la puerta, le doy un lugar, le doy contención, le recomiendo un psicólogo, le hablo con el jefe, trato de ayudarlo a que no se sienta solo. Vamos a haber mejorado muchísimo, no un poquito, mucho más. Les agradecemos profundamente la visita y esto será un gran disparador para ayudar, para seguir hablando de esto, para consultarlos desde el punto de vista profesional y no tan solo desde el empleado, sino también aquel encargado de relaciones públicas, el que está dirigiendo personal. Dijiste recién, no cualquiera puede ser jefe. Uh-huh. Y es una verdad de a puño. De hecho, conversábamos si pudiésemos tener una ley de mobbing en la cual procure conductas que favorezcan que estas situaciones no pasen. Sin duda que deberían tener algún tipo de contención psicológica o apto psicológico o control periódico quienes tengan la responsabilidad de manejar gente, ¿sí? Sí, quería agregar algo también esperanzador, pero esperanzador si los legisladores se ponen las pilas. Hay un legislador, Ezequiel Perezini, que presentó un proyecto en la legislatura contra la violencia laboral. Fue presentado hace unos meses, pero todavía no lo han tratado. Y qué ironía, creo que también tiene que ver con estas cosas de violencia laboral, que no se trate eso, porque escuché por ahí a otro legislador de otra facción decir, pero de la izquierda no le van a dar bola. Bueno, es parte de eso, ¿no? Hay un proyecto que es interesante, que nos suma a todos como sociedad, pero porque el legislador es de A o de B y no, me parece que, bueno, es muy esperanzador que ese proyecto exista y que lo traten con urgencia, porque esto es urgente, porque es una ley que va a salvar vidas. Euge, no nos gustaría quedar fuera del tema, o sea, hoy le dimos 1 hora y media a esta problemática, mañana se reitera el programa y después olvidarnos. Queremos que le haga llegar a la agrupación de familiares de víctimas de mobbing que todo lo que necesiten comunicar, todo lo que quieran difundir, tienen, además del horario de Carlitos Julio Carballo a las 20, de lunes a viernes, tienen toda la programación de la radio. Porque esto no es que sea un tema que garpe, sino que hoy hemos entendido que estamos montados en un problema bastante importante. Porque si esto está ocurriendo donde trabajan los jóvenes, entiéndase los call centers, sí. Si esto está pasando en los lugares donde educan a nuestros chicos, si esto está pasando en los colegios, con el personal que enseña, y le está enseñando a los chicos nuestros. Y en un par de años, si Dios quiere, CJ serán nuestros nietos. Estamos montados sobre un problema a futuro incluso. Si no les damos las armas a estos chicos, a esta pibada joven que está siendo empleada y que porque la cosa está jodida aceptan cualquier empleo, cualquier horario, cualquier lugar y encima el maltrato, encima del acoso. Y si esto se transforma en una patología que nos pone un corset de caballo y no podemos ver ni siquiera que estamos enfermos, si hay encargados de personal, si hay jefes que estamos haciendo de esto víctimas y tampoco el tipo lo advierte, porque me parece que en la cadena del victimario también hay patología. En algún nivel hay algo que no está funcionando bien, que sirva este puntapié para comunicar lo que haga falta. Pero guárdese lo que quiere decir para dentro de 1 minuto. Él trabaja de lunes a viernes en los Sucesos a las 20, hace cualquiera, y hoy se ha despertado más temprano y ha venido a acompañarnos en el programa, y es un tipo de una enorme formación humana y tiene un ventrículo izquierdo más grande que lo que le da Ibope a las radios de alta sintonía. Estos minutos CJ
son suyos, absolutamente. No, que tenías una cosa para decir al final, yo Eugenia. quería agradecer el programa, agradecerte a vos, CJ, y a todos, porque realmente es que es de agradecer, es inmenso. Este programa ha sido muy, muy rico, creo, ¿no? Estamos de acuerdo en que Sí, absolutamente. a veces uno tiene poco tiempo para expresar, para hablar, estas cosas se tratan a la rápida, así a la ligera, y creo que este no ha sido el caso, y que siento un compromiso y me alegra, la verdad, y estoy agradecida, sí, estoy muy agradecida. Bueno, básicamente como para cerrar también es el estado de gracias, que abarque también a Nacho Alcántara, que bueno, que tuvo la súper buena onda y el enorme corazón también de darme bola cuando le propuse el tema y le hizo lugar y bueno, y se comprometió con la catarata de información que acostumbras a mandar y bueno, y se puso al hombro todo eso. Agradecerle al Nacho de una, al doctor Vichy también y a la radio, porque bueno, es un tema como espinoso, sobre todo aún no se conoce mucho y sobre todo si lesiona intereses particulares y peculiares es como también jodido. Agradecer también a Farmacias Líder, a todos ustedes que de verdad me sorprendieron la claridad conceptual y la onda y la sintonía fina para tratar este tema. Gracias a todos, de verdad. No tengo mucho para decir porque estoy un poco conmovido porque conocía a Rosario, pero en definitiva, si algo puede ser es que llegue un poco de sanidad, de paz, amor y entendimiento. Y bueno, y si, el amor es un puente y yo soy un puente y todos en esta radio somos un puente. Así que paz y entendimiento y bueno, y desde donde quiera, Rosario, te abrazamos sobre nuestro corazón. Eso. Gracias. Muchas gracias.